Muchas gracias. Quisiera en primer lugar saludar a todos los presentes, agradecer la invitación que ha formulado el Consejo Futuro, la preparación de este seminario, la presencia, por cierto, del Ejecutivo a través del Ministro y señalarles, por lo que he alcanzado a escuchar, que compartimos ampliamente un diagnóstico. Sabemos que Chile tiene un escenario energético complejo. Nosotros no tenemos hoy día, evidentemente, ni autonomía ni seguridad energética. Estamos teniendo una energía probablemente la más cara de la región y, por desgracia, para nosotros, si bien es cierto que tenemos todas las potencialidades de energía renovable que ha mencionado Guido Girardi, lamentablemente nosotros no somos productores, ni tenemos el gas, ni tenemos fósiles, ni tenemos petróleo, digamos, y por lo tanto tenemos además una extrema dependencia de importaciones que además han subido notablemente de precio, más un modelo que tiene sus cuestionamientos, y a eso le agregamos que como país, la visión que hemos compartido ampliamente en la Comisión de Minería y Energía, como país no hemos tenido una sola mirada y una sola proyección que uno pueda decir cuál es el modelo que queremos buscar para los próximos 30 años. Creo que ha sido interesante, sin embargo, que el presidente convocara a su comisión y la experiencia que a su vez nosotros constituimos algo inédito, que fue la Comisión Técnico Ciudadana Parlamentaria. Creo que es la primera vez que juntamos 3 estamentos, que hacemos un documento alternativo al que emanó el gobierno, pero que en algunos puntos podemos coincidir en el diagnóstico. Y yo creo que incluso cuando conversamos con el presidente y le hicimos llegar a la documentación en la cual participábamos activamente varios miembros de la Comisión de Energía, fue interesante porque a lo menos yo creo que compartimos, esto lo hemos hablado mucho con el ministro, compartimos el diagnóstico. Chile no puede seguir hoy día como está, no solo por la energía cara, sino que evidentemente el grado de inseguridad. Y además de eso se le agrega a los elementos que hemos señalado una transmisión débil y que todos estamos conscientes que tenemos que robustecer, y eso es parte, digamos, del diagnóstico compartido. No quisiéramos volver a vivir un blackout que nos significó 10 regiones, más de 24 horas, casi 48 horas. El costo para el país es gigantesco y eso es una cosa que nos debe hacer pensar que son las debilidades que enfrentamos. Y a esas debilidades, evidentemente, que entonces se genera una oportunidad. Y la oportunidad es que nosotros hemos planteado que es necesario motivar, buscar incentivos, derribar barreras que actualmente existen hoy día claramente para el ingreso a las energías renovables, y una falta de voluntad política. Porque aquí también se requiere reunir los actores, pero también requiere voluntad política clara. Voluntad política clara que le hemos visto bastante débil y que solo en el último tiempo hemos comenzado, parece, a tomar más conciencia en la medida que el precio del petróleo ha subido, en la medida que evidentemente es una energía muy cara, pareciera que en el último tiempo ya estamos empezando a tomar más conciencia que es fundamental dar esas señales. Y a nosotros nos ha parecido que hasta ahora no se ha hecho en la medida que debiera hacerse. Somos absolutamente privilegiados, como aquí se ha señalado, con todas las potencialidades que podemos tener esa energía solar. Entre paréntesis, nosotros tuvimos, tanto en Italia como en España, hemos visto las plantas solares, hemos visto incluso con sales concentradas, que tiene incluso una eficiencia mayor que lo que tenía con el aceite, el fluido, digamos, y la verdad es que permite llegar a temperaturas altísimas y tiene, por lo tanto, una potencialidad enorme. Y uno siente un grado de cierta frustración de ver que como país pareciéramos estar recién como despertándonos. Y creo que si no buscamos esa coincidencia entre los distintos actores que mencionaba Guido, la verdad es que va a ser difícil dar esos pasos. Quiero decir que además, afortunadamente también podemos decir que hemos ido de a poco aproximándonos en este diagnóstico, también un poco compartir algunas cifras, porque en un momento se nos ha hablado, yo diría con una visión un tanto exagerada, de primero teníamos que duplicar nuestra generación. Si no la duplicamos, este país no crece. Yo creo que eso ya claramente las cifras no lo están indicando. No es necesario duplicar. Queremos y necesitamos más energía, evidente, pero no es necesario duplicar. Y no es lo mismo decir se requieren 6.700, 7.000 megawatts a decir tenemos que duplicar nuestra capacidad energética. Entonces hay situaciones en las cuales tenemos que tener cuidado. Lo mismo que cuando se habla de las energías renovables, siempre se dice el mismo discurso, son más caras, y nunca se quiere mirar evidentemente cada vez más cómo van bajando de precio y al mismo tiempo
no se consideran las externalidades negativas cuando tenemos que hacer el balance que significan ciertas energías convencionales, particularmente las térmicas, para qué decir en mi región, la región de Atacama, que parece llevarse el premio de las energías que evidentemente tienen sus externalidades negativas y que pocas veces nos gusta llegar a un estudio más fino donde se pueda en cifras, ya que nos gusta tanto a veces las cifras económicas, las rentabilidades, en cifras medir lo que significa esas rentabilidades negativas. En definitiva, yo creo que hemos ido de a poco, hemos logrado constituir un cierto diagnóstico común que creo que está más aterrizado, y el hecho de que sea un poco menos dramático lo que a veces se nos ha presentado no significa que no sea urgente para este país. Yo creo que es un tremendo desafío que tenemos los próximos años, y en ese sentido yo acojo y ha sido la posición de la Comisión de Energía de que tenemos que juntarnos los distintos actores. Sí, no es posible, como hasta ahora, que parecía que tenemos, bueno, una Comisión Nacional de Energía por allá, una que otras voces que se levantaban promocionando en lo posible energía renovable de manera aislada, naciones. Hoy día eso ya no es posible. Además de eso, no solo es posible porque la situación como tal no lo va a permitir, sino que además aquí se ha señalado, y yo creo que no está de más reafirmar, hoy día, como país, tenemos una realidad que ha cambiado muchísimo. Tenemos una ciudadanía muy empoderada, más exigente, que quiere y requiere de más información y sobre todo de participación. Y se ha visto, y últimamente, casi reiteradamente, de que en la medida que queramos saltarnos legítimamente, la participación legítima, digamos, en la medida que queremos saltarnos esas etapas, terminamos mal, o en la medida que tenemos una institucionalidad medioambiental débil, hemos terminado judicializando mucho los proyectos. Hoy día, entonces, creo que es necesario tomar conciencia, y es necesario que también el mundo empresarial, que nosotros sentimos que tiene que haber esta colaboración estrecha, también tome conciencia que no se puede instalar un proyecto de cualquier manera y de cualquier forma. Hay proyectos que han sido paralizados, como el caso del Morro en mi región, porque a juicio, digamos, de las instancias judiciales, no hizo la consulta adecuada a los pueblos originarios. No fue por otra razón. Y eso es un tema que uno tendría que considerar y no dejar de lado en su momento, porque yo creo que es importante. Ahora, uno ha visto otros países que han tenido la capacidad de avanzar, prever y mirar hacia el futuro y actuar de otra manera. Tuvimos la posibilidad como Comisión de Energía de estar en Escocia. Fue sumamente interesante. Ahí vimos lo que es la alianza público-privada, el gobierno y las empresas. Y se establecieron en un punto de Escocia para realizar todas las experimentaciones en relación a la energía mareomotriz, por oleaje, por corriente, y la verdad es que están en etapa experimental. Pero cuando se hace esa alianza, cuando hay la capacidad de prever el futuro, cuando se proyecta hacia allá, claramente, cuando deje de ser ya en la etapa experimental y pasa a ser comercial, ese país va a ser la vanguardia y no va a terminar vendiendo a otros países que evidentemente van a terminar comprando unas ciertas tecnologías que no hemos sido capaces nosotros mismos de desarrollar. Cuando uno piensa España 30 años atrás, que no era la España de hoy, bueno, hoy día está en una situación bastante crítica, pero una España del último decenio, nada tiene que ver con la España 30 años atrás, y sin embargo España tuvo la mirada en su momento de invertir y de potenciar energías renovables. El desarrollo fotovoltaico fue impactante, y también eólico, pero más el fotovoltaico. Bueno, pero eso implica una mirada de Estado y de país, de una capacidad de decir cómo incentivo y fomentamos. Y hoy día es uno de los jugadores importantes que existe en el mundo de las energías renovables. Entonces, un poco el llamado a decir, como país, no sigamos durmiendo, y como país hagamos estas grandes alianzas y vámonos proyectando con una mirada más de futuro, que es la que nos ha faltado. Y yo creo que ahí ha habido realmente esta disociación que no nos hace bien. Necesitamos tener esta alianza entre público y privado. Y también necesitamos que el mundo de la sociedad civil esté bien informado, participe, y eso va a legitimar nuestros proyectos y no tendrán que terminar necesariamente en los tribunales, claramente. Y para qué decir, por supuesto, la escasa cifra que nosotros invertimos en investigación y desarrollo. Si nos comparamos con la OCDE, a lo menos deberíamos llegar al 3% y no el escaso 1.1% que nosotros invertimos en innovación y desarrollo. Y todos sabemos la tremenda importancia que tiene.
y los desafíos que significa, y si no que lo digan, aquí hay representantes de tremendos proyectos mineros, ya sea Codelco o ya sea otros, y lo que importa tecnológicamente poder ir avanzando en tecnologías que abraten los costos, sobre todo minerales que con la antigüedad van bajando su ley y que son más caros, y por lo tanto claramente son desafíos tecnológicos importantes. Quiero además señalar en mi región no solo la presencia de las termoeléctricas, sino que es donde están presentes los proyectos mineros. Proyectos mineros además que significa que van asociados también con otro desafío, que es el tema del agua. Y yo creo que nosotros hemos empezado a levantar un poco la voz para decir cuidado, porque tampoco pueden seguir los proyectos mineros que ya están instalados en la alta cordillera, cada vez con más altura. Tampoco pueden llegar a tomar agua fresca de la alta cordillera, porque vamos a terminar aún volviendo más dramática la situación que tenemos, por ejemplo, en la cuenca del río Copiapó, que evidentemente los derechos que se entregaron son superiores a su capacidad de reposición como cuenca, y por lo tanto eso es absolutamente dramático, porque ni siquiera hoy día podemos decir que estamos 100% asegurados al consumo humano. Entonces calculen ustedes lo que significa a eso, la presión que puede significar proyectos que toman agua fresca de la alta cordillera. En ese sentido, yo he sentido que mi responsabilidad, por lo menos como parlamentaria, es levantar la voz para decir no. Entonces, claro, está bien que los proyectos lleguen con una solución que puede ser la desalación. El único tema con esto es que evidentemente recarga más las necesidades energéticas, y ahí entonces estamos entrando en un círculo que no es sencillo y que como país tenemos que ver cómo vamos a buscar la mejor solución. Yo siento, he compartido con el ministro, pero siento que yo comparto la necesidad de la interconexión del sistema norte con el sistema nuestro, el SIC y el SIN. Lo que me da esta frustración es decir, ¿por qué no hemos demorado tanto en darnos cuenta de lo importante que es? Porque si en algunas partes del sur nosotros tenemos una energía que está más barata que en el centro o centro-norte, claro, da impotencia decir, ¿por qué no podemos hacer esta interconexión que nos permita en su momento complementarnos? Y creo que hemos tardado mucho. Yo siento que enhorabuena, ya hoy día ya estamos hablando de la necesidad de la interconexión, pero ya no basta hablar, sino que es importante, ministro, que vayamos avanzando en la forma concreta, que uno pueda decir, aprovechemos estos potenciales, evidentemente, porque nos hacen falta. Así como tenemos que complementar energías renovables no convencionales con energías convencionales, tenemos que hacer otro tanto respecto al sistema interconectado. La Comisión de Energía ha tenido un actuar bastante unánime, transversal, que es importante destacar, y fue la Comisión de Energía la que planteó la moción del 2020. Lamentablemente han pasado 2 años, está en cierta manera parado, aunque se acaba de aprobar en general apenas, pero han pasado casi 2 años en la Cámara de Diputados, y con ese ritmo vemos que, claro, a este paso va a ser difícil llegar a ese guarismo, pero es sumamente importante, porque esto es cuando un país quiere mostrar voluntad hacia dónde quiere caminar, y hacia dónde quiere, si quiere de verdad diversificar su matriz y quiere en realidad efectivamente procurar invertir o que haya efectivamente mayor presencia de energías renovables. Por cierto, Acera, ustedes conocen bien que la Asociación de las Energías Renovables nos mostró un estudio en el 2010 que tan solo con un 3% se ahorró de inyección al sistema, se ahorraron 129 billones de dólares. Cifra que no es de despreciar tan solo con un 3% general, hoy día es menos del 3%. Entonces, por eso un poco la frustración, intentamos con el gobierno llegar a acuerdo más rápido con respecto al 2020, no ha sido fácil, ya se aprobó en el Senado en general en particular, está en la Cámara, pero tarda demasiado. Y aquí un tema de voluntad, llegamos a acuerdo, no llegamos a acuerdo, se le pone más urgencia porque a este paso el 2020 va quedando a un lado, lo que a nosotros nos duele porque significa lo que ya hemos señalado reiteradas veces, que significa eso, la necesidad, pero la falta, la voluntad o la decisión como país de caminar hacia un cierto lado. Si no, quiere decir que hay que sincerar, entonces habrá que decir, no, en realidad este país está dispuesto a seguir con sus energías convencionales y vamos tomando la más cara, la más rápida, la más fácil, la que está a la mano, vamos metiendo más carbón y vamos contaminando. Y no nos importa la externalidad negativa, no nos importan los gases invernaderos, no nos importa que pasemos a ser un país que va a tener reflejada la huella de carbono. Yo creo que esa no es la mirada que nosotros deseamos. Entonces, obviamente que se requiere dar estos pasos, si no, claramente no estamos manifestando esa voluntad. En cifras creo que hemos compartido lo que está instalado y la demanda máxima. Entonces, en el SIN la demanda máxima sería aproximadamente 2.162 megavatios y en el SIC
6.881, con su capacidad instalada de los 12.000. O sea, por eso hablábamos que requerimos unos 6.900 megawatts más o menos. No es más, no es menos tampoco. Y por eso queremos enfatizar. Por ejemplo, en el estado actual de la energía renovable, nosotros tenemos hoy día plantas operativas por 744 megawatts. En construcción, plantas por 474, plantas aprobadas, no construidas por un total de 3.651 megawatts y plantas en proceso de calificación ambiental 4.343. Si hacemos una suma rápida, si pudiéramos decirlo de esa manera, hacer una cierta proyección, podríamos decirse que de aprobarse y construirse, que no es lo mismo, toda la cartera de proyectos, podríamos contar con 7.994 megawatts de potencia instalada, lo que exactamente equivale al 88% de la demanda actual del país. 88%, pero claro, por eso requiere esta decisión y esta voluntad de avanzar. Y yo doy un ejemplo, hay muchos otros. En Perú el 2011 firmó un contrato de energía, está entregando la energía solar fotovoltaica a $119, digamos, el megawatt, lo que yo creo que francamente lo hace bastante competitivo. En las energías solares a nosotros firmas que han ido a la comisión a exponer la energía solar concentrada, sobre todo nos dice que a $130 el megawatt. Uno supone que eso es ya un precio bastante competitivo para empezar a desmitificar el altísimo costo, como era el lenguaje que se hablaba antes, que yo creo que claramente hoy día empieza a tener una curva que es notoria, que desciende mientras las convencionales suben. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar los puntos de coincidencia. Quiero decirle además que como comisión no solo nos hemos encargado del 2020, por cierto, nosotros ya aprobamos el net metering, estamos esperando el reglamento, creemos que es importante dar pasos que vayan más en la dirección de una generación distribuida y es importante que haya, de cierta manera, lo que los alemanes llaman el prosumer, consumidor y generador. Si no solo ser consumidor, sino que evidentemente se puede aportar al sistema y esto, claro, requiere evidentemente tener los medidores inteligentes que nos permitan entonces que pequeños asociaciones, incluso particulares, puedan ingresar al sistema su energía y reciban, por cierto, una compensación. Creo que como país hemos estudiado poco el Smart Grid. El Smart Grid tiene la importancia de poder decir, se puede hacer una administración inteligente. Se puede hacer una administración inteligente que permita evitar que toda la generación o el mayor uso de la generación sea la misma hora, que uno pueda hacer esta distribución en la medida que cuenta con estos elementos de administración y creo que nosotros hemos usado poco y hemos planteado eso como comisión la necesidad. ¿Para qué decir la eficiencia energética? O sea, creo que ahí este país está en absoluta deuda. Hace poquito que empezamos a hablar, incluso fue uno de los críticas que le hicimos al presidente de su documento y que hubo un cambio afortunadamente porque el año pasado, en el presupuesto del año pasado, había disminuido en lugar de aumentar el presupuesto para usar las tecnologías de eficiencia energética. Entonces tengo que partir con lo que tenemos, o sea, empecemos por eficiencia energética, que sería un tremendo aporte. Entonces yo creo que ya ahora sí, como hemos estado cada vez crecientemente compartiendo más el diagnóstico, creo que sí ya nos estamos acercando a algunas acciones que evidentemente apuntan hacia la dirección correcta a nuestro juicio, entre ellas la de la eficiencia energética, creo que es bastante importante. Hoy día además estamos en la discusión de la carretera eléctrica. Aquí quiero señalar algunas observaciones en el sentido siguiente. Compartimos la necesidad de robustecer la transmisión. Claramente, como país, como dije, no podemos darnos lujo de otro blackout y claramente se requiere tener holguras y claramente, sobre todo, si la miramos, no en el sentido de una larga carretera convencional, sino que la miramos desde el punto de vista de los ramales, y los ramales considerarlo como parte de la carretera eléctrica, tenemos que dar una señal entonces que de verdad va a ayudar a derribar una de las barreras que es la que tienen las energías renovables. Y es en este caso entonces que los ramales realmente signifique que puedan penetrar nuestras energías renovables. Hemos estado trabajando junto al gobierno, hemos tenido diferencias, pero tenemos la voluntad de ir superando nuestras diferencias para avanzar en la carretera eléctrica. Hemos creado equipos técnicos que están trabajando con los técnicos del gobierno y esperamos que se vayan tomando acuerdos y se vaya logrando estos acuerdos que son importantes para poder sacar un proyecto para el país. Importante para nosotros incluso la definición de este proyecto de carretera eléctrica,
para algunos de nosotros tiene que ser justamente un proyecto que la carretera eléctrica sea una política pública. Y esa política pública es muy importante, porque no es menor, significa que el Estado, en definitiva, participa a través de los procedimientos técnicos con el consultor, en fin, que va a ayudar para dónde va a ir este trazado, pero trazado que tiene que tomar en consideración los polos de generación, trazado que no puede ser, decir más, una vez que además se define este trazado, bueno, es importante para nosotros entonces el grado de participación de la ciudadanía previo. Aquí el proyecto original planteaba que en el proceso de evaluación ambiental era cuando la ciudadanía iba a participar. No, la ciudadanía tiene que participar previamente, porque si la vienen a hacer participar cuando ya no puede modificar el trazado no tiene ningún sentido. Y ya se ha visto que proyectos que no cuenten con la cierta legitimidad son proyectos que van a estar destinados a terminar en juicio, y eso no es lo que buscamos. Nos interesa esa definición de carretera eléctrica porque pensamos que efectivamente tiene que ser un bien público, y por eso la presencia del Estado. Un bien público. Es importante entonces la consulta adecuada en el momento adecuado a las comunidades, sean originarias y no originarias, pero esto es también extremadamente importante porque en el proyecto no venía claro y es uno de los temas que tenemos pendientes. Queremos una definición clara de la naturaleza de la concesión eléctrica que se va a entregar. Hasta ahora son indefinidas, nosotros pensamos que no, que debe tener, haciendo un símil, como puede ocurrir cuando tenemos concesiones de obras públicas, las carreteras, 25 años se recupera la inversión y puede nuevamente a licitarse. No necesariamente tiene que ser entregada en forma definida, tenemos que ver bien ese financiamiento. Hoy día, tal como está planteado, prácticamente son los ciudadanos el que van a financiar el 70% o 75% de ese costo. No nos queda claro si tenía que ser así o tiene que ser así. Es un tema que estamos dispuestos a seguir trabajando. A nosotros es muy importante el pago justamente de acceso a esos ramales y el pago. Y el tema no menor, que aquí sí tiene que haber un cambio en el proyecto original, es la disminución del voltaje de la transmisión. Si nosotros no disminuimos el voltaje de la transmisión, estamos diciendo puras palabras que no tienen en realidad contenido, porque no va a ayudar a la energía renovable. O sea, no es posible. Ustedes saben muy bien que la energía renovable tiene otro nivel de voltaje en su transmisión. Y si es necesario estar metiendo conversores, en fin, subestaciones, bueno, hay que plantearse quién va a financiar aquello, pero de verdad esto tiene que tener claramente. Y bueno, hay algunos otros temas que no quiero seguir extendiéndome, pero quiero con esto señalar que tenemos voluntad de trabajar en conjunto, voluntad de superar diferencias, pero también voluntad de cambiar un proyecto, que muchas veces ha sido ocurrido y es necesario. Si el proyecto puede partir de una cierta manera, pero terminar de otra. Finalmente, señalarles entonces que, particularmente pensando los desafíos que tenemos como país y particularmente en lo que es la característica todavía que tenemos como país y que somos un país todavía y esencialmente minero. Más allá de nuestra necesidad y que queremos diversificarnos, pero somos un país esencialmente minero y tenemos que asumirlo. Y en esa medida tenemos los tremendos desafíos. Yo aquí quiero coincidir con Guido Girardi en el sentido de hacer un llamado a esta unidad público-privada. Gobierno, actores privados, comunidad científica. Pero quiero particularmente hacer un llamado a este desafío de país como país minero. Yo creo que las mineras tienen que también darnos un ejemplo en el sentido de ir incluyendo más y más licitaciones que lo pueden hacer, y algunas han comenzado a hacerlas, pero queremos verlo más todavía, licitaciones para energías renovables. Creemos que eso es muy importante, esas son las señales que uno busca como país, y en la medida que logramos entonces demostrar que las energías renovables y son incluso más competitivas hoy día, o se van volviendo cada vez más competitivas, y grandes proyectos mineros incluyen también parte de licitación de energía renovable, es la señal que estamos buscando como país para decir sí. También la gran minería, sobre todo a partir del precio que tenemos y que hemos tenido privilegiadamente hace un rato y que se proyecta mantenerse por lo menos en un ciclo importante, nos da los recursos como a poder también hacer una mayor colaboración, y esa colaboración se la pedimos, así como le estamos pidiendo más y más exigencias y que me consta que los proyectos mineros la han asumido, así como le damos algunas mayores exigencias ambientales en seguridad, también queremos más exigencia entonces en su aporte con energías renovables, y eso nos va a ayudar como país.
Muchísimas gracias y espero que todos juntos podamos desarrollar estos desafíos. Gracias.